Secuestros. Era el año 1998 cuando sucedió. Estaba caminando por las calles desiertas de mi barrio en Buenos Aires. La ciudad siempre había sido mi hogar, pero esa noche, la niebla que cubría las calles escondía algo más que simples sombras. Recuerdo cuando la silueta de un hombre apareció de la nada y me atrapó. Me llevó a un sótano oscuro, donde no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Allí, escuché susurros que parecían provenir de la misma oscuridad. No estaba solo en ese sótano, algo más estaba allí, acechándome. El frío de aquella noche se coló en mis huesos mientras intentaba procesar lo que me estaba ocurriendo. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, mis pensamientos eran un torbellino de imágenes y sonidos. Apenas podía respirar, el aire era espeso y cargado de una humedad que parecía haberse filtrado desde las entrañas mismas de la tierra. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero mi mente no podía hilar un pensamiento coherente. El hombre que me había atrapado no habló, ni siquiera una palabra, desde el momento en que me apresó hasta que me arrojó en aquel sótano. Sus manos eran fuertes, casi brutales, y su aliento olía a tabaco y algo metálico, quizás sangre. No pude ver su rostro, la oscuridad era absoluta. Solo sabía que era alto, su silueta se alzaba como una sombra deformada y amenazante, sus movimientos eran precisos, calculados, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. El sótano en el que me encontraba parecía un lugar antiguo, olvidado por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de un moho negro que se desprendía en trozos al tocarlas, y el suelo era de tierra fría y húmeda. Sentí las raíces de alguna planta trepando por mis tobillos mientras me arrastraba, intentando encontrar algún rincón donde esconderme, pero no había nada. Solo la inmensa negrura que me rodeaba por todos lados. Entonces comenzaron los susurros. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, que el pánico me estaba haciendo escuchar cosas que no existían. Pero los susurros persistían, moviéndose alrededor de mí, como si estuvieran vivos, como si me rodearan en un círculo. No podía entender lo que decían, era un idioma desconocido, o tal vez ni siquiera era un idioma. Eran sonidos, murmullos, un arrastrar de palabras que no tenían sentido alguno, pero que me llenaban de un terror primigenio. Me acurruqué en una esquina, abrazando mis rodillas, intentando hacerme lo más pequeño posible, esperando que todo esto fuera solo una pesadilla de la que despertaría pronto. Pero no desperté. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, como si estuvieran intentando decirme algo, advertirme de algo. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, como si algo me la estuviera apretando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos o tal vez horas, pero el tiempo perdió todo significado en ese lugar. Lo único que sabía era que no estaba solo. Los susurros no eran solo sonidos en la oscuridad. Había algo más allí, algo que me observaba desde las sombras, algo que se movía sin ser visto. Sentía su presencia, fría y despiadada, como si el aire mismo estuviera impregnado de su maldad. De repente, el suelo bajo mí comenzó a temblar, como si algo estuviera moviéndose debajo de la tierra. Podía sentirlo vibrar, desplazarse lentamente bajo mis pies, acercándose cada vez más. El pánico me inundó y empecé a golpear las paredes, a rasgar la tierra con las manos, buscando desesperadamente una salida, pero solo encontré más oscuridad, más de esos malditos susurros que ahora resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Entonces, algo me tocó. No fue una mano, ni un objeto. Era más como una sensación, un frío glacial que se arrastró por mi piel, haciéndome estremecer. Retrocedí instintivamente, pero no había a dónde ir. El espacio a mi alrededor parecía haberse encogido, y ahora el aire estaba denso, opresivo, como si el sótano entero estuviera cerrándose sobre mí. Fue en ese momento cuando escuché un sonido diferente. Un crujido. No provenía de los susurros, ni de la oscuridad. Era más cercano, más tangible. Provenía de la puerta del sótano,
esa maldita puerta que no había visto desde que me arrojaron aquí. Alguien, o algo, estaba abriendo la puerta. La luz, aunque tenue, se filtró en el sótano como una daga, cortando la oscuridad en dos. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba débil, aterrado. La figura del hombre apareció en el umbral, pero esta vez pude ver un poco más de él. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que le cubría gran parte del rostro, pero lo que más me impactó fue lo que traía en la mano, una linterna que no proyectaba una luz normal. Era una luz extraña, de un tono rojizo, casi sanguinolento, que no iluminaba realmente, sino que hacía que las sombras se retorcieran y movieran a su alrededor. El hombre no dijo nada, solo se quedó allí, mirándome. O al menos eso parecía, porque sus ojos estaban ocultos en la sombra del sombrero. Sentí una oleada de desesperación, sabiendo que no tenía forma de escapar, que estaba completamente a su merced. Pero lo que ocurrió después fue aún peor de lo que podía haber imaginado. Desde la oscuridad detrás de mí, algo se movió. No lo vi, pero lo sentí. Una presencia inmensa, abrumadora, que hizo que la temperatura del sótano cayera en picado. El hombre no reaccionó, no se movió. Era como si esperara. Y entonces, lo vi. No puedo describirlo con precisión porque mi mente se niega a recordar completamente lo que vi. Era una forma, una sombra que no era realmente una sombra, algo que se retorcía y cambiaba, que no tenía una forma fija. Pero sus ojos, esos ojos rojos que brillaban en la oscuridad, eran lo único que permanecía constante. Me miraban con una intensidad que perforaba mi alma, me desnudaban, me hacían sentir como si estuviera a punto de ser devorado. El hombre levantó la linterna y la luz rojiza iluminó brevemente aquella cosa, revelando una boca, o lo que parecía una boca, llena de dientes afilados y desiguales. El miedo me paralizó, me quedé allí, incapaz de moverme, de pensar, de respirar. La cosa avanzó lentamente hacia mí, susurrando palabras que no entendía, palabras que no eran de este mundo. Sentí que la vida se me escapaba con cada segundo que pasaba, como si aquella criatura estuviera drenando mi esencia, mi alma. Intenté rezar, pero ni siquiera recordaba cómo. Estaba perdido en un mar de desesperación y terror, sabiendo que no había escapatoria. Entonces, en un acto de desesperación, cerré los ojos. No quería ver más. Si iba a morir, prefería no ver cómo me arrancaban la vida. Pero incluso con los ojos cerrados, podía sentirlo, podía escuchar esos malditos susurros que se clavaban en mi mente como agujas. De repente, el sótano quedó en silencio. Abrí los ojos lentamente, esperando lo peor, pero lo que vi fue al hombre, ahora arrodillado frente a mí, sosteniendo algo en sus manos. Era una pequeña figura tallada en madera, antigua, desgastada por el tiempo, pero claramente representaba algo, o a alguien. Sus ojos, los del hombre, se habían vuelto de un blanco lechoso, como si estuviera ciego, pero aún así, podía sentir que me miraba directamente a mí. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. En cambio, escuché su voz en mi mente, una voz que no era suya, sino algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. «Estás marcado», dijo la voz, resonando en mi cabeza como un eco interminable. «Eres de él ahora». El hombre se levantó y me entregó la figura de madera. No quería tocarla, pero mis manos se movieron por sí solas, como si estuvieran bajo el control de algo más. Sentí un calor abrasador al sostenerla, como si la figura ardiera en mis manos, pero no dejaba marca alguna. El hombre me observó por un momento más, luego se dio la vuelta y salió del sótano, dejando la puerta abierta detrás de él. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis piernas finalmente respondieran. Me levanté temblando, el objeto aún en mis manos, y me dirigí a la puerta, cada paso pesado, como si algo me retuviera. El sótano se extendía hacia arriba en una escalera de piedra que parecía interminable, pero al final de ella vi la luz de la luna filtrándose por una ventana. Estaba libre. Salí de ese lugar, tropezando y cayendo varias veces en el camino. Cuando finalmente llegué a la calle, la niebla se había disipado y la ciudad estaba en silencio, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo dentro de mí,
Intenté tirar la figura de madera, pero no pude. Mis manos no la soltaban, no importaba cuánto lo intentara. Era como si estuviera pegada a mi piel. No tuve otra opción que llevármela a casa. Una vez allí, la dejé en un rincón, tapada con una manta, pero siempre sentía su presencia, siempre sentía esos ojos rojos observándome desde la oscuridad. Pasaron los días, y aunque intenté olvidar lo sucedido, la figura me perseguía en sueños, en pensamientos, en cada sombra que veía moverse por el rabillo del ojo. Finalmente, decidí investigar qué era ese objeto, quién era el hombre que me había secuestrado, pero no encontré respuestas. Solo más preguntas, solo más terror. La marca de la que habló la voz en mi mente se manifestó una noche, mientras dormía. Desperté gritando, con un dolor ardiente en el pecho. Cuando me miré en el espejo, vi un símbolo grabado en mi piel, justo sobre el corazón. Era el mismo símbolo que estaba tallado en la base de la figura de madera. Desde ese día, no he tenido paz. Los susurros volvieron, primero en sueños, luego en plena luz del día. Siempre están allí, al borde de mi percepción, recordándome que no puedo escapar, que soy suyo. No sé cuánto más podré soportarlo. El hombre, la figura, la cosa en el sótano, todos están conectados, y sé que tarde o temprano, vendrán por mí. El silencio del alma. No hay palabras suficientes para describir el horror que viví, ni la gratitud que siento por haber escapado de aquel infierno. Cada noche cierro los ojos y revivo esos momentos, como si mi mente estuviera atrapada en un ciclo infinito de dolor y miedo. Nadie me cree cuando cuento lo que sucedió, pero no importa, porque yo sé la verdad. Sé que fui salvada por algo más allá de la comprensión humana, por un alma en pena que encontró la manera de guiarme fuera de la oscuridad. Todo comenzó una tarde de invierno, cuando el sol apenas lograba atravesar las nubes grises que cubrían el cielo. Caminaba de regreso a casa después del trabajo, con la cabeza llena de pensamientos sobre las tareas cotidianas, cuando sentí que alguien me seguía. Al principio, ignoré la sensación, atribuyéndola a mi cansancio. Pero a medida que avanzaba, la sensación de ser observada se hizo más fuerte, casi palpable. Finalmente, decidí voltear, y allí estaba él. Era un hombre de aspecto siniestro, con una expresión que me heló la sangre. Su ropa estaba sucia y desgastada, y sus ojos, de un brillo enfermizo, parecían perforar mi alma. No recuerdo haber gritado, ni haber intentado correr. Todo sucedió tan rápido que cuando quise reaccionar, ya estaba siendo arrastrada hacia un auto viejo y destartalado. Mi mundo se redujo a ese vehículo, a la oscuridad que lo llenaba y al terror que me consumía. No sé cuánto tiempo pasé en ese auto. Podrían haber sido horas o días, el miedo distorsiona el sentido del tiempo de maneras crueles. Recuerdo que el aire estaba viciado, lleno del olor a humedad y moho, y que mis manos estaban atadas con una cuerda áspera que lastimaba mi piel. Cada vez que intentaba moverme, la cuerda se clavaba más profundamente en mis muñecas y el dolor me hacía gemir en silencio. Finalmente, el auto se detuvo. El hombre me sacó a rastras y me llevó a una casa vieja y abandonada en medio de la nada. El lugar parecía haber sido devorado por la naturaleza, las paredes estaban cubiertas de enredaderas y el techo había cedido en varios lugares, dejando entrar la fría brisa nocturna. El hombre me arrojó en una pequeña habitación sin ventanas y cerró la puerta detrás de mí. Lo último que escuché fue el sonido de la cerradura, como un golpe final que sellaba mi destino. Estaba sola, atrapada en ese lugar horrible. La oscuridad era total, y el silencio solo era roto por el ocasional crujido de la madera podrida bajo el peso del viento. Podía sentir la desesperación apoderándose de mí, como una manta sofocante que no me permitía respirar. Empecé a llorar, primero en silencio, y luego con sollozos que reverberaban en las paredes vacías. No había forma de escapar, no había nadie que pudiera escucharme. Estaba condenada. Pasaron las horas, tal vez los días, y mi captor aparecía solo para traerme algo de comida, lo justo para mantenerme con vida. No hablaba, solo me miraba con esos ojos fríos, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Con cada visita, sentía que me debilitaba más,
tanto física como mentalmente. Pero hubo una noche en la que algo cambió, algo que me hizo recuperar la esperanza, aunque fuera por un breve momento. Era una noche especialmente fría. El viento soplaba con fuerza y el sonido de las ramas golpeando las paredes resonaba como los tambores de una tormenta lejana. Estaba acurrucada en un rincón, temblando de frío y miedo, cuando de repente sentí una presencia en la habitación. Al principio, pensé que era él, que había venido para hacerme algo peor de lo que ya había hecho. Pero cuando levanté la cabeza, no vi a nadie. Sin embargo, el aire se sentía denso, pesado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando la vi. En la penumbra, una figura femenina se materializó frente a mí. Era una mujer, o al menos lo que quedaba de una. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos estaban vacíos, como si toda la vida hubiera sido arrancada de ellos. Llevaba un vestido largo, sucio y rasgado, que parecía haber sido blanco en algún momento. Pero lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de tristeza y determinación, como si llevara consigo un dolor inimaginable. No habló, pero de alguna manera, supe que estaba allí para ayudarme. Su mirada se posó en la puerta de la habitación, y luego en mí, como si me estuviera indicando qué hacer. Sin pensarlo, me levanté y me acerqué a la puerta. Sabía que estaba cerrada, pero algo en mí, tal vez la influencia de aquella presencia, me hizo girar la perilla de todos modos. Y para mi sorpresa, la puerta se abrió con un leve chirrido. Salí de la habitación, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que él podría estar cerca, que podría atraparme en cualquier momento, pero no podía dejar pasar esta oportunidad. La figura de la mujer me guió a través de la casa, susurrándome silenciosamente el camino a seguir. Bajé por una escalera que crujía bajo mis pies, tratando de no hacer ruido, mientras mi mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Era como si estuviera en un trance, moviéndome sin pensar, confiando ciegamente en esa alma que me acompañaba. Finalmente, llegamos a una puerta trasera, vieja y corroída por el tiempo. La figura de la mujer se detuvo y me señaló la salida. Sentí una oleada de gratitud, pero también de tristeza, como si supiera que este era el final de nuestra conexión. Con lágrimas en los ojos, abrí la puerta y salí al aire libre, inhalando profundamente el aire frío de la noche. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. Podía sentir la presencia de la mujer detrás de mí, protegiéndome, asegurándose de que llegara a salvo. El terreno era irregular, lleno de maleza y raíces que amenazaban con hacerme caer, pero no me detuve. Finalmente, vi luces en la distancia, las luces de una pequeña casa que parecía flotar en la oscuridad. Toqué la puerta con fuerza, sin importarme la hora o quién podría estar detrás de ella. Una mujer mayor abrió la puerta y su expresión pasó del desconcierto al horror al verme. Estaba sucia, herida y temblando, pero lo peor era el miedo que emanaba de mí, un miedo que no podía ocultar. Ella me acogió, me llevó adentro y llamó a la policía. Cuando llegaron, no sabían qué pensar. Mi historia les parecía imposible, una fantasía de una mente traumatizada. Pero cuando les llevé al lugar donde había estado cautiva, no encontraron nada. La casa estaba vacía, abandonada desde hacía años, y no había señales de mi captor ni de la presencia que me había salvado. Sin embargo, había algo que confirmaba mi relato. En una de las paredes de la habitación donde había estado encerrada, encontraron un nombre grabado en la madera, María. Nadie sabía quién era, pero yo lo sabía. Era el nombre de la mujer que me había salvado, el nombre del alma en pena que había dado su última fuerza para sacarme de ese infierno. Nunca volví a saber de ella, pero la siento cerca, como un ángel guardián que vigila desde las sombras. Mi vida ha cambiado para siempre. El miedo aún me persigue, especialmente por las noches, pero también lo hace la gratitud. Estoy agradecida por otra oportunidad, por haber sido rescatada por una fuerza más allá de lo comprensible. Agradecida con Dios, con María, o con quien fuera que haya intervenido para darme la libertad. A veces, me pregunto si mi historia será recordada, si alguien creerá en lo que viví. Pero al final, eso no importa. Lo que importa es que estoy aquí, viva,
y que nunca olvidaré la deuda que tengo con esa alma en pena, esa mujer que, en su muerte, encontró la fuerza para salvarme de la oscuridad que una vez la atrapó a ella. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.